Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. El regreso de 678 terminó con las vacaciones del ejército tuitero de Clarín. Después del resumen del Dakar en TV Pública, vi 10 minutos de 678. Casi me agarra convulsiones. ¿Qué hago viendo la TV Pública? Ah, estaba mirando el Dakar. Ahora a cambiar urgente. Empezó 678. ¡Qué asco! ¡Qué porquería la vuelta de 678! Yo del 2014 esperaba todo menos la vuelta de 678. El procesamiento de Sturzenegger y otros. El megacanje. La gran estafa a los argentinos. Federico Sturzenegger, diputado electo del PRO y también quien era director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fue procesado. También 8 funcionarios del gabinete de Fernando de la Rúa en el año 2000 por el megacanje. El 16 de mayo del 2001 firmaron el decreto de la Rúa y Cavallo que habilitó esta operación gigantesca que es una de las manchas más graves que hay en la historia económica argentina. El tema del corralito, todos los bancos que no pagaron los depósitos y demás tiene en realidad su origen en este megacanje. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Bueno, gracias muchachos. Nos visita el economista Andrés Aciaín. Los responsables de los cortes de luz. El debate completo en 678. Que la inversión no ha sido suficiente es evidente. Que los temas vienen de arrastre también. Que debió haber mayor exigencia de parte del gobierno, por lo menos conocida. Si la hubo y no trascendió, no sirve a los efectos de que la gente pueda claramente repartir las responsabilidades. Las empresas se quejan de que las tarifas no les alcanzan. Las empresas hace varios años están virtualmente al borde de la quiebra por el tema que no tiene ajuste de tarifas. Saqué un dato de la realidad. Sí. Las tarifas son bajas y las empresas privadas no le alcanza la tarifa. ¿Por qué nadie se pregunta a los periodistas lobistas y los exsecretarios, bueno, que den un paso al costado? Si no les cierra el negocio, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van del país si no les cierra el negocio? Evidentemente no es tan así. Casi 2.000 millones de pesos sacaron entre enero y septiembre, utilidad neta, en el ejercicio entre enero y septiembre de este año. Si consumís hegemonía mediática, de esto no te enteraste. El jefe de gobierno Mauricio Macri regresó el fin de semana después de declarar la emergencia aquí en la ciudad de Buenos Aires a Bariloche y en el aeropuerto de esa ciudad rionegrina fue abordado por un fotógrafo que le tomó esta imagen. El fotógrafo dijo que Macri quiso comprarle la foto. Me empieza a preguntar quién me había mandado, para qué trabajaba, y ahí me dice, bueno, vamos a hablar más tranquilos. Nos vamos a hablar al baño del aeropuerto, y en el baño del aeropuerto él sigue haciendo hincapié en esta cuestión de nada, de cuánto era esa foto, cuánto me pagaba un diario por esa foto. Me dice, es lo mismo que yo te pague la foto a que te la pague un diario. En cambio, la persecución de Mañeto a Echegaray salió por cadena nacional. La cena de Año Nuevo para 4 lugares, $3.960, con comida carísima. $990 el cubierto. Claro. El restaurante, porque yo estaba cenando en el mismo restaurante que estaba Echegaray. 3 mesas más allá estaba Echegaray. Este es el restaurante. Ese es Echegaray. Trajimos el primer plano y este es el restaurante por el que supuestamente Echegaray y yo por mi lado pagamos $990. Vasos de plástico, como puede apreciar. Mire el mantel,
Mire la forma de la mesa. Hablaron de $990 el cubierto, $990 ese lugar. El menú, y mucho más que el menú, la silla que ellos cuidan durante toda la noche. Esa cena cuesta $130. Caminantes, son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Otro día de playeras. Notis 1. Juguetes encontrados. Hablamos de un crecimiento, la industria del juguete facturó más aproximadamente de 900 millones de pesos durante el 2013. La industria viene creciendo luego de la salida de convertibilidad de esos años 90 que prácticamente había devastado nuestra industria. Se perdieron más de 180 empresas y teníamos solamente el 5% de mercado. Hoy pasamos a tener el 35% de mercado, creciendo fuertemente. 2. Crecimiento 2013 deschavó a los agoreros. Argentina no creció en el 2012, no va a crecer en el 2013, o va a crecer poquito, 1, 1,5, a lo mejor 2. Vamos a tener un clima mediocre desde el punto de vista económico, con bajo crecimiento. Es una economía del SAF. Una economía que crece 0. Discrepo con que Argentina va a crecer 4 o 5%. Mi pronóstico sería que Argentina no va a crecer. Falso. En 2013 la Argentina creció en promedio al 5,4%, al tiempo que en el segundo trimestre se alcanzó una tasa de 8,3%. Mi pronóstico sería que Argentina no va a crecer. Una economía que crece 0. 3. Vuelve la sección 678, verano. Exabrupto de cuadro masista. El tema de Florencia de la B para que le demos un cierre, porque quedó como en el aire. Una experiencia que seguramente no volverías a repetir, pero me gustaría una reflexión como para que ya no te jodamos más en el resto de la temporada con el temita. No, bueno, yo quise trabajar tranquilo y me pusieron trabas. Estás abriendo, chicos, una puerta difícil. Este es el móvil del amor. 4. Arranca la sección 678, Mundial. Capítulo de hoy. Ruggeri y la rivalidad Argentina-Brasil. Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme e ginga cual pandeiro. Vos me hablás de lo de Brasil, mirá, y me empiezan a transpirar las manos. Y yo, por ejemplo, veo acá en Argentina, a veces voy a jugar a algún lado y le veo a alguien la camiseta de Brasil. Y no sé quién es, y voy. Y lo agarro y le digo, ¿no te da vergüenza ponerte esta camiseta? Te da un papelón de que en Argentina anda con la camiseta. Me agarra como una alergia. Cuando veo la camiseta amarilla y con el escudo de Brasil, me enfermo. Se eterniza. 678. Si hace 6 años te decían que habría un programa así, hubieras pensado, no, es una broma de Tangalanga. Sí, yo, señor, soy del estudio del doctor Cantalupi y lo llamo para ver si usted estaría interesado que nosotros nos hiciéramos cargo contra el canal que hizo esa burla tan ridícula el otro día. Ah, bueno, les agradezco mucho, ¿no? ¿Cómo es el nombre de ustedes? Cantalupi, Estudios Cantalupi. Con C. Sí. Bueno, déjeme el teléfono, por favor. Como no, le dejo el número. Si le dejo el teléfono, ¿yo con qué hablo? Sí. Ya. 7724 Sí. 946678. 6678. A ver, pero me sobran números acá. Dividido 2. Ah, 77 494. No me sale el número, ¿eh? No le da, Bueno, a lo mejor porque ese número todavía no está en vigencia. Pero de cualquier manera, doctor, yo lo voy a volver a llamar para hacer algo más concreto, que usted me dé una entrevista y vemos si podemos hacer algo. Muy bien. Muy amable. Gracias. ¡Qué pelotudo!
Oí, dividió por 2, no le daba. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, beso a Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos aquí a 678. Hoy sí tenemos horario normal, entre otras cosas normales que aquí no suelen pasar. ¿Cómo anda Moca? ¿Cómo anda Russo? ¿Cómo anda Beiras? ¿Cómo anda Encantado con el informe, con la presentación, con el primer... Muy linda la presentación. Varón, me faltó. Queremos todos agradecerle al señor Musi, el intendente de Berazategui, que nos ha mandado un regalo embotellado, con lo cual no hay nada mejor para nosotros. Sonreiremos en su honor. Toda cosa que vale, embotellado vale doble. Todo lo que pueda meter adentro de una botella, el señor Musi. Así que muchas gracias. Hoy nos visita Andrés Aciaín, que es licenciado en Economía. Dirige el Centro de Estudios Económicos y Sociales Arturo Jaureche. No, es Scalabrini Ortiz. Es integrante de la Cátedra Nacional de Economía. No sé por qué se me mezclan. Están ahí parecidas. Tienen algo. Integra la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y otras cosas que sería muy largo de detallar. Gracias por estar acá, Aciaín. No, gracias a usted. Bueno, muy bien. Vamos entonces ya al primer informe que tiene que ver con lo que veíamos en la presentación, el procesamiento de Sturzenegger y de cómo nos afanaron la plata. ¿Lo vemos? El procesamiento de Sturzenegger y otros. El megacanje, la gran estafa a los argentinos. Con entre nula y mínima repercusión mediática y siguiendo el camino de su jefe político, fue procesado por la justicia el diputado macrista Federico Sturzenegger, junto a otros responsables de la gran estafa a los argentinos que significó el megacanje. Federico Sturzenegger, diputado electo del PRO y también quien era director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fue procesado por el megacanje. Era además presidente del Banco Central cuando tuvo lugar esta operación, el megacanje. El diputado del PRO fue procesado también 8 funcionarios del gabinete de Fernando de la Rúa en el año 2000. Recordemos que el 16 de mayo del 2001 firmaron el decreto de la Rúa y Cavallo que habilitó esta operación gigantesca que es una de las manchas más graves que hay en la historia económica argentina. Llegó Cavallo como ministro de Economía y Cavallo llamó a su amigo americano David Mulford para ordenar un megacanje. Lo que hizo Mulford es juntó a 7 bancos que eran ya tenían bonos argentinos, bonos que iban a quedar en default porque no se podían pagar. Los cambió por nuevos bonos, actualizó su valor, les dio mayor valor, mayores intereses, pero además de canjearle los bonos a los mismos bancos que lo tenían, le pagó 150 millones de dólares en comisiones por este trabajo de canjear los bonos. Es decir, canjeaban los bonos que tenían ellos mismos. Parece un negocio redondo, pero en realidad es una estafa redonda. La operación ha sido sumamente exitosa desde el punto de vista del interés que ha despertado entre los tenedores de bonos. Y por supuesto es una operación récord mundial de todos los tiempos.
Gran expectativa con el mega canje, efectivamente. ¿Qué pasó? Ha sido muy exitoso, ha sido un respaldo importante a esta operación que da un alivio. El tema del canje yo estoy seguro que va a salir bien porque hay una fuerte componente local y este es el escenario realmente el más sincero que veo para la Argentina, es que lentamente vamos dejando la recesión atrás. Lo que significa un canje global exitoso usted lo va a poder apreciar a partir de la experiencia de las próximas semanas. Esta mega estafa que terminó provocando, en definitiva, el estallido de noviembre, diciembre del 2001. Es decir, el tema del corralito, todos los bancos que no pagaron los depósitos y demás, tiene en realidad su origen en este megacanje que se operó entre marzo y mayo del 2001. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Bueno, gracias muchachos. Un programa muy coherente que estamos implementando y que tiene todos los ingredientes necesarios para sacar a la Argentina de la depresión económica y lograr que se reactive la economía y que venga un periodo de crecimiento sostenido. Con esta argumentación se defendió Sturzenegger a través de las redes sociales. Esta vez parece que el tema no interesó ni a Bonelli ni a Castro. Facebook de Federico Sturzenegger, diputado nacional del PRO. No me van a callar. En el 2001, con una situación muy complicada, tenía sentido extender los plazos de vencimiento de la deuda. Cuando Néstor Kirchner emitió nuevos títulos de deuda en la reestructuración del 2005, también lo hizo con plazos larguísimos. Cristina Fernández de Kirchner ha hecho varias de estas operaciones durante su presidencia. El archivo explica quiénes son y qué rol cumplieron en la gravísima crisis argentina los procesados. A mí en su momento me tocó defender de la convertibilidad porque es un modelo que se basa en el ahorro propio, en el ahorro nuestro. Año 1998. Esperanza a largo plazo. Federico Sturzenegger interpreta este optimismo a largo plazo como un reflejo de la situación política del país. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. El magistrado resolvió procesar al ex jefe de gabinete del ministro de Economía, Horacio Tomás Liendo. Liendo, ¿quién era? El cerebro de Cavallo, ¿no? Exactamente, era parte del jurídico. Era parte del equipo de Cavallo, una parte importante. El cerebro jurídico era. Y además fue abogado defensor de los fondos buitres contra la República Argentina. Cavallo, el ministro de Economía. ¿Es obstáculo en este momento Cavallo para un crecimiento de la economía? Pero si Cavallo es el Maradona de la economía, por favor. Es como tener a Maradona en el Mundial del 86 y dejarlo en el banco. La Argentina pudo superar esta situación porque gracias a la decisión del doctor Cavallo de jugar todo su prestigio, Argentina tiene que evolucionar. Al procurador del Tesoro, Ernesto Mercer, y al ex jefe del gabinete de asesores de la cartera económica, Guillermo Mondino. lavoz.com.ar. Guillermo Mondino, economista jefe de Lehman Brothers. Guillermo, ¿compartís el diagnóstico del abismo? Mira, yo creo que en lo que hace a los fundamentals, Argentina no está tan mal como para estar cerca del abismo. Estamos bastante lejos en términos fundamentals de ese abismo. También el subsecretario de Financiamiento, Julio Dreisen, a Jorge Baldrich, Noberto López Isnardi y Carlos Molina. Los medios opositores utilizan a estos personajes como frecuentes opinólogos de cualquier tema, sin aclarar quiénes son. La Nación, opinión sobre el tema de distribuir ganancias por Horacio Tomás Liendo. Cavallo es el Maradona de la economía, por favor. Es como tener a Maradona en el Mundial del 86 y dejarlo en el banco. En el diario La Nación de noviembre de 2013, acá. Prevén un pobre desempeño de la economía para los próximos años. A ver, ¿cuáles son las fuentes? Acá, Guillermo Mondino de Citibank. También en el diario La Nación, pero de octubre de 2013, se conoció un informe del Citi firmado por el economista Guillermo Mondino. Argentina no está tan mal como para estar cerca del abismo. A ver, en Clarín. El Club de París exige un fuerte pago en efectivo. Y quien cuestiona es Guillermo Mondino. ¡Ja! Más la causalidad que la casualidad. Quisieron que una semana antes de las elecciones del 95, el director de Lehman Brothers, Allen Sinai, y Macri coincidieran en suplicar la continuidad del modelo que derivó en niveles de desocupación y pobreza sin precedentes. No hay duda que
La continuidad de este momento nos lleva a salir más rápidamente de esta recesión. La credibilidad está depositada en un hombre, que es el presidente de la nación en este momento, que es Carlos Menem. Creo que en un periodo más de estabilidad, de seguir haciendo lo que decimos, vamos a lograr que una renovación no produzca ningún tipo de caos ni ningún tipo de miedo, digamos, ¿no? Uno de los números unos de los fondos importantes que tiene el mundo, como es Lehman Brothers. Do you believe that Menem is synonym to stability? I think investors around the world will be relieved when the election is over. Probably, most likely, they will feel better if the current administration stays in place. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers. The policies that have been undertaken by the Menem government appear to me to be sensible and economically viable and appropriate for Argentina in the long run. Índice de pobreza en todo el país, 53%. El postergado debate de fondo, mientras te distraen con Seychelles y Río de Janeiro, es siempre el mismo. Al otro de los candidatos de las corporaciones le sientan al lado sin pudor a los referentes económicos del catastrófico modelo. Diarioregistrado.com. Junto a la vieja política, Massa habló de la renovación. Asistió el expresidente del Banco Central, Martín Redrado. Esta modificación cambiaria que ha hecho el ministro Caballo. Sin duda tenés en el ministro de Economía probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. La pregunta es, ¿qué viene después? Bueno, yo creo que es importante clarificar que, primero, la convertibilidad está fuerte, que están los recursos, las espaldas suficientes como para respaldar el 1 a 1. Vas a ver ahora extractos de un video de autopromoción que Martín Redrado reparte entre potenciales clientes de sus servicios, no aquí, en el extranjero, y por eso lo que vas a ver y escuchar es en inglés. Ahí está. Redrado was called the golden boy of Argentina's free market boom. Young leaders for the new millennium. The making of the new world will emerge from the lives of men with vision, bravery and passion. Cuando yo era profesor en Harvard, tuve un brillantísimo adjunto que dejaron todos encantados los estudiantes, que era Redrado, ¿no? Así que ahora, Martín, tenemos una enorme expectativa para ver qué va a decir. ¿Qué va a decir ahora? Que haya un enfoque distinto del gasto público. Para finalizar, son obvias las razones por las que este sustancial debate no está en agenda. Mientras la discusión de hoy es sobre paritarias y niveles de aumento en el contexto del poder adquisitivo más alto de la región. Hace más de una década, De la Rúa, Cavallo y Sturzenegger reducían salarios, que es justo lo que el poder real les exige hoy a los Macri y a los Massa. Con sueldos más bajos quizás podamos crecer. Yo leí un artículo ayer, declaraciones de un importante industrial argentino, respecto de los problemas que tiene la Argentina. Sostiene que del año 2008 hay muy mala gestión y que la Argentina es no competitiva. Y cuando habla de la competitividad, pasa a hablar exactamente de el costo de un obrero industrial. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, textual estoy leyendo, contra $12 en México y 9 en Brasil. Sin embargo, Roca, ¿por qué es Pablo Roca? Planteó un panorama de mediano plazo distinto al que observa hoy. En 2018 Argentina va a ser un país muy distinto del que es hoy. Somos optimistas. Bueno, fácil, me parece que el obstáculo para que haya mayor competitividad con respecto al costo laboral soy yo que estoy parada acá, me parece. Muy bien. A ver, Aciaín, ¿esta gente se equivoca o nos quiere chorear siempre? Sí, la verdad que, bueno, de todo el listado de economistas, de colegas, ¿no? Claro. Uno tiene la carga siempre de que le dicen economista y la gente huye, ¿no? Es por culpa de esto, porque tenemos una larga historia. Claro, nadie te quiere prestar nada. Nada, sí, guarda las cosas, esconde las carteras, ¿no? Y esto tiene que ver, me parece, con este tipo de profesionales, incluso Cavallo, egresado de la Universidad Pública en Córdoba, pero que después, bueno, siguen sus carreras en el exterior
en una realización de su vida profesional vinculada a intereses muy fuertes y muy poderosos, ¿no? Porque David Mulford es un tipo de los grupos financieros más poderosos norteamericanos, vinculado a los grandes bancos, al Partido Republicano, al aparato financiero militar, o sea, estamos hablando de los dueños del mundo. Y estos son gente haciendo carrera detrás de eso, digamos, son los empleados, podemos decir, locales, que hay muchos en todo el mundo que van y le hacen los favores. Y bueno, su carrera obviamente está basada en darle ganancias a los que les mandan. Yo creo que el regreso de Cavallo en la Alianza fue una operación de estos grupos financieros para sacar la plata antes de la devaluación, nada más. Y creo que incluso a Cavallo lo sacrificaron en pos de eso. O sea, estaba ahí para que ellos se pudieran llevar Lo pusieron y los superpoderes era para que la negociación de megacanje no pase por el Congreso. Estuvo todo armado para que una serie de bancos en Argentina pudieran sacar las plata, hacer una renegociación. Pero incluso digo, la inmolación de Cavallo, eso habla de que debía muchos favores. Porque hay que ir a inmolarse, sabiendo que lo que estás haciendo es cubrir la retirada de tus padrinos y después irte a Estados Unidos a un exilio. ¿Te inmolás o te forrás? Sí, ambas cosas, pero es decir, su carrera política la sepultó, porque debía de haber grandes favores. David Mulford ya había estado con Cavallo en el plan Brady, ya habían participado juntos en las privatizaciones, y es el que lo pone, básicamente, con un operativo que tuvo mucho de operaciones políticas antes. La aparición de López Murphy, uno la puede leer simplemente como una presentación para que Cavallo, al lado de López Murphy, apareciera como un tipo de izquierda, digamos. Le pusieron al monstruo para hacerlo lindo al otro, incluso hasta con Chacho Álvarez reapareciendo, proponiendo a Cavallo. O sea, operaciones muy raras, la votación de los superpoderes como mágicos para darle esta impunidad de negociar sin tener que pasar por ninguna otra área, y después el sacrificio político de un megacanje que realmente el resultado para la Argentina fue nefasto. Es verdad que se postergaron intereses de 2001 al 2005, pero montos muy bajos, muy poco significativos, al costo de un aumento de la deuda, tanto nominal como en los intereses, digamos, se postergaron, pero se capitalizaban al 12% anual. Esto lo decís porque Sturzenegger dice que compara esto con el canje que hizo Kirchner, con el canje de deuda. Claro, los canjes son muy diferentes en todas las cosas. Primero, el megacanje fue hecho por los bancos. O sea, no hubo una negociación, no hubo un default, no hubo una negociación entre Estado y bancos, fue una negociación voluntaria. Los bancos dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Y esto viene porque se veía venir la inviabilidad de los pagos y había una propuesta en Estados Unidos, incluso del Congreso norteamericano, de hacerle a los bancos que habían prestado la plata en Argentina asumir una pérdida del 40%. Esto era un plan Meltzer que había votado el Congreso norteamericano. Ante esa situación de una pérdida del 40%, se apuraron a hacer ellos la negociación. ¿Y qué hicieron? Postergaron los pagos 5 años de intereses y capital a cambio de una capitalización enorme de la deuda en el mediano largo plazo. Eso fue la operación con las comisiones. Incluso Mulford se quedó con mucho más de lo que le pertenecía de las comisiones. O sea, hubo también en la repartija entre los bancos, se quedó con 20 millones cuando solo puso el 5% de los bonos. Hay un pedido de captura también, Mulford, sí, ¿no? Tiene un pedido de captura que está prófugo. Ah, está prófugo. Está prófugo y esta operación, digamos, también muestra los riesgos de un gobierno y un sistema económico que ya había, bueno, viene de largo, de la época de la dictadura militar, el endeudamiento, digamos, la crisis de la deuda, después el menemismo tratando de generar un financiamiento externo de la economía basado en el ingreso de capitales, en la toma de deuda, que después lleva a situaciones como la del gobierno de la Alianza, ¿no? Donde con tal de patear unos meses la crisis del dólar, son capaces de acceder y firmar cualquier cosa y meter a cualquier tipo de personaje. Y también este tipo de economistas que crecen amparados en ese sistema, ¿no? Porque ¿cuál es el sello de calidad de los Cavallo, Sturzenegger, los Mondino, todo lo que se mencionó? Los padrinos que tienen afuera. O sea, ellos se presentan como diciendo, nosotros vamos a conseguir los dólares. Claro. Incluso Sturzenegger hace poquito, cuando fue la crisis cambiaria, dijo, si yo soy ministro van a llover dólares. Ajá. O sea, la chapa para hacer política localmente, que tienen buenos padrinos afuera y que van a conseguir la plata. Una aclaración con el canje de 2005 no tiene nada que ver. El megacanje aumentó la deuda nominalmente y los intereses. El canje de 2005 la disminuyó en un 70% en forma nominal. Claro. Y si uno incluso hace los descuentos de los intereses, la postergación de pago, también hay cifras que dan desde el 50 al 68%, tomando todo. Cupones PBI, vencimientos de deuda. O sea que fue
Una, un engrandecimiento de la deuda, otra, una quita. Una fue autovoluntaria de los bancos para zafar de una crisis y default que se veía venir. Otra fue una negociación con ya el default hecho entre gobierno versus banco, imponiendo una quita importante. Una fue hecha con superpoderes y detrás de la sociedad, otra fue votada en el Congreso. Y bueno, podríamos seguir con los planteos, ¿no? Andrés, ¿cuál es la causa? O sea, esta causa donde está procesado Sturzenegger y ocho más, ¿es por las comisiones o es por los 56.000 millones de pesos? Bueno, eso también es interesante, porque yo, digamos, hay que ver después. Porque hay como dos negocios, ¿no? Una hay que ver después al país en 50 y pico mil millones. No, y esto también es interesante por el tema de siempre, digamos, que se pone la corrupción por encima del hecho, ¿no? ¿Qué pasa si no hubiera habido comisiones? Teníamos que darle la mano, está muy bien el megacanje que hiciste, digamos, no sé. Me parece que digamos, el hecho más grave es el megacanje. Después tiene el condimento. Encima se choreaban las migas, digamos, podemos decir que eran grandes, ¿no? Pero digo, pero a lo que era el nivel de endeudamiento de la Argentina eran las migas. Pero me parece que eso también habla de lo que decimos a veces de el ojo puesto en el hecho de la corrupción y no en la política misma. Digamos. Claro. Si lo hacían honestamente, se sentaban y le entregaban el país, le decían llévenselo muchachos, se lo regalamos. Yo no me quedo con nada. No va nadie preso, digamos. Habría que ver una ley por lo menos como tienen los médicos de mala praxis económica, ¿no? Sí, habría que impulsar. Y sobre todo lo que habría que impulsar es que los economistas se presenten diciendo para quién trabajan, ¿no? Lo mismo que deberían hacer muchas profesiones. Pasa que es un trabajo difícil de explicar. Sí, pero ¿El trabajo es este? Perdón, volvemos a los medios. Está claro para quién trabajan. El problema es decirlo, es explicitar quién es tu patrón. Bueno, pero yo creo que además los periodistas no quieren que lo explique. Los periodistas de los medios a los que estamos refiriendo. ¿Cómo te voy a explicar que yo vengo acá a este país para que llevarle plata a Mulford, que vive en... Bueno. Y el cambio de lugar típico, digamos, de pasar del Estado al sector privado con el mismo que negociaste, las dos ventanillas, que eso, digamos, se da en todos lados, ¿no? Porque no vamos a decir que sea exclusivo en Argentina, uno lo ve en Estados Unidos, en cualquier país hacen esa carrera, lo que tiene es que cuando está hecho en otros países, por lo menos pasan del Estado a la empresa en defensa de los intereses de su economía nacional. Acá lo hacen del Estado a la empresa extranjera, o sea, hacen carrera en la multinacional en contra de los intereses nacionales, ¿no? Como el caso incluso de que después trabajan directamente vinculados a fondos buitre, a juicios contra la Argentina en el CIAD. Y los mismos tipos para juicios en contra de tu país. Los mismos tipos que privatizaron, que endeudaron al país, después son representantes de las empresas y los intereses extranjeros contra la Argentina en el CIADE, ¿no? No, pero pero lo que realmente es impresionante es ver cómo estos tipos, que en realidad operan sobre el delito más sofisticado, ¿no?, del sistema financiero internacional, siguen siendo consultados como prestigiosos y legitimados como tal. Esto es el mecanismo perverso al cual asistimos permanentemente, ¿no? Tipos que realmente, pues, este tipo no puede hablar más directamente, pero siguen siendo contratados por esos grandes capitales a los cuales les siguen siendo útiles y el común de la gente olvida las barbaridades que hicieron. Pero son ideólogos, no técnicos. Ese es el mito, el fantasma que hay con los economistas, que es la desgracia que decía Andrés antes, la idea de que especialistas, investigadores que tienen un saber, pero que no es un saber neutral, sino que es un saber que tiene contenido político y social, se hacen pasar por profetas técnicos, por gente que entiende cosas que el común de la gente no entiende. Pero a mí me parece que es de una oportunidad maravillosa esta apertura de este proceso, porque vuelve a la gente a la historia. A Sturzenegger lo vuelve a la historia, y yo no estoy prejuzgándolo ni linchándolo, porque como dice Andrés, a mí me parece que el principal crimen que se cometió con el megacanje no son las migajas suculentas que se llevaron, sino la traición a la patria. Ese es el problema. El problema es haber entregado lo que quedaba del patrimonio, haber hecho un gigantesco negocio con la necesidad argentina, porque ahí cuál era el problema, no había plata para pagar los vencimientos de ese año, se caía el gobierno y había que hacer un proceso de limpiado de la agenda de pagos y para lograr eso, entre comillas, porque eso fue un gran negocio, más allá de los vueltos que haya dejado. Entonces a mí me parece que hoy los defensores de volver al mundo, los cruzados de la moral contra la corrupción,
los que creen ver en cada acción del Estado un ataque contra la libertad y contra la decencia, este es el mejor caso para ponerlo frente a la historia, frente al mundo, frente a la realidad argentina. Hace 12 años se estaba consumando en la Argentina uno de los negocios más terribles, uno de la mega corrupción más importante que hay en el país. Y cuando digo corrupción lo digo ajeno totalmente a la premisa de quién se quedó con cuánto. Corrupción porque se entrega el patrimonio, corrupción porque se perjudica al país, corrupción porque se trabaja para otras firmas y para otros jefes que no surgen de la voluntad democrática del pueblo, ¿no? Ahora, acordémonos todos que en ese momento la palabra corrupción sirve para desplazar al menemismo del gobierno, para encumbrar a la alianza. Puedo testimoniar en nombre de todos los medios apoyaron a la alianza. Fernández Mejide estaba en cada una de las radios, en cada uno de los programas, sean liberales o sean de izquierda, progresistas, porque lo que se decía era que era la corrupción, que la alianza venía a conservar el 1 a 1. ¿Recuerdan eso? Claro, todo igual pero sin corrupción. Todo igual pero sin corrupción. Y lo que vos acabás de decir, que la verdadera corrupción es el sistema y no las migas, y bueno, eso es difícil de entender, pero el periodismo ayudó. Por eso cuando de la Rúa en este mismo informe, no hoy, pero dice, los medios pedían, la gente pedía a Cavallo. Estoy recordando cosas que nos hacen mal, incluso a nosotros. Eso me parece que yo cuando veo esa declaración de la Rúa digo, en general cualquier otro presidente, los medios lo extorsionaban, ¿no? A de la Rúa no hacía falta, digamos. Le dibujaban la tapa y las creía, digamos. Claro. O sea, no había que ir a negociar, digamos. Directamente le escribían y le dictaban, él leía la tapa y decía, debe haber que hacer esto, lo dicen los diarios, ¿no? Claro, ya está. Esa fue triste. A ver, Sandra. No, a mí me parece que, como ya se dijo, que esto es central, porque esto es lo que acecha. Esto no es el pasado. Esto, si uno no está atento, puede ser el futuro. Cuando lo veíamos a Massa dice, yo no sé nada de economía, pero estoy bien rodeado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Rodeado de quiénes? De estos mismos. Rodeado, sí. Está rodeado de los mismos. ¿Y qué van a proponer? ¿Ha cambiado en algo el pensamiento político, económico de Redrado, por ejemplo, en todas estas décadas? ¿O las propuestas son las mismas? Porque además, vos decías, el periodismo ayudó. Sin los grandes medios, sin los medios concentrados, esto no hubiese sido posible, porque además esos medios chorreaban un relato según el cual estos tipos que tenían nexos en Estados Unidos, que daban conferencias en Harvard, etcétera, etcétera, eran los que tenían que darnos cátedra a los indios para tener un país moderno. Y ese relato sigue en vigencia. Si nos acordamos de Harvard hace poquito, el año pasado, digamos, eso sigue en vigencia. Me pensaba también en lo que Moca decía, y qué bien el informe, ¿no? Con imágenes de aquellos años, ¿no? Eso está bueno, por eso pasan cosas buenas acá en este programa, de ponerlo en un contexto histórico. Porque pensaba, digamos, hoy seguimos sufriendo esto del megacanje, o no, o quedó en el pasado, digamos, cuando al Estado le hace falta dólares, ¿esto es todo un problema de ahora? ¿O del megacanje lo seguimos garpando? Porque toda esa plata, ¿qué pasó? Sí, después, digamos, las sucesivas renegociaciones, ¿no? Son las renegociaciones. Digamos, sí. Es un agujero que queda. Yo lo vería como una lección más bien contra, digamos, atajos peligrosos, ¿no? Que se plantean ante complicaciones actuales, como es el tema de las restricciones de dólares, digamos, que te ponen, yo creo que, digamos, la gran base para socavar, uno puede decir, las bases del proyecto nacional y popular de los últimos años de parte del poder económico, es la especulación cambiaria y tratar de dejar al gobierno sin dólares para forzarlo a una negociación, ya sea de tomar deuda o a políticas impopulares para achicar la economía nacional, con una devaluación, con lo que sea, para que dé el saldo de dólares, ¿no? O sea, son los dueños de la billetera mundial con sus actores locales que, digamos, billetera mata galán, billetera puede matar también gobierno nacional y popular. Por eso digo que en ese me parece el gran dilema del momento en términos económicos y políticos. Y bueno, y también los cuidados que hay que tener con ciertas salidas que pueden parecer las más fáciles a corto plazo, no son tan fáciles porque tenemos cerrados los mercados financieros, o sea, hay muchos obstáculos para acceder, pero incluso si se accede, cuando se presenta, bueno, llueven dólares en el mundo, México y Bolivia y Chile se endeudaron a tal tasa, hay que tener cuidado porque
la deuda se puede tomar, si vos la tomás a baja tasa, la usás para generar una sustitución de importaciones, fomento de exportación y generás capacidad de devolver la plata. Pero si la deuda la usás para traer dólares, tratar de bajar el dólar blue, y que todos los grupos empresarios que hoy día están puteando porque tienen peso y no pueden comprar dólares, fuguen la plata, es tirar unos meses complicando la situación a futuro, y tenemos esta experiencia del mega canje como, digamos, advertencia, me parece, para plantear los dilemas, digamos, que no son de fácil solución, ¿no? Pero a veces se plantean soluciones mágicas, fáciles, claro. Como que van a venir los dólares de afuera y van a llover. Yo lo tomaría también como una lección histórica. Está muy bien. Vamos a cambiar de tema ahora, si les parece, si no les parece también. Vamos a un caso de... Sí, la democracia hoy no funciona muy bien acá. Vamos a un caso de distinta vara, muy famoso por estos días. A ver. Macri, Echegaray y Clarín. Persecución y distinta vara. De un lado de la vara tenemos el caso de un presunto forcejeo entre un camarógrafo y un conocido del titular de la AFIP. El contexto fue una nueva persecución de la corporación tras encontrar al único funcionario del gobierno kirchnerista que pasó las fiestas con sus hijos fuera del país, siendo esto legal. Le pedimos a la gente que utilice ahora el numeral, el ataque de Echegaray, para que la gente nos pasara qué opinan, qué dicen de este tema. Con golpes y amenazas reaccionó el funcionario público. Si hubo un hecho de violencia, agresión, del cual, insisto, no solo no participé, sino que no estuve presente. Con golpes y amenazas reaccionó el funcionario público. No solo no participé, sino que no estuve presente. Si esas hipótesis y de acuerdo a lo que veo de los medios de comunicación parecería que se habría producido un hecho de violencia, desde ya lo rechazo totalmente. Mi solidaridad expresa y pública. La agresión a nuestros compañeros se produce cuando estaban en el hall central del aeropuerto de Río de Janeiro. Debo decirles que si en Brasil hay un lío como el que cuenta Clarín, forcejeos con cámaras, trompadas y golpes con el aeropuerto, no hay manera de que no intervenga la policía, porque además la policía no sabe quién es Echegaray, ni le interesa en Brasil. No hay manera de que en el lugar donde se produjo esto, un lío más o menos de cómo se presenta, pase inadvertido para la policía. Tomé conocimiento por una versión periodística que había viajado a Dubái. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se tomó un avión con destino final Dubái. Y eso era falso. Yo no viajé a Dubái. La cena de Año Nuevo para 4 lugares, $3.960. Con comida carísima. $990 el cubierto. Claro. El restaurante, porque yo estaba cenando en el mismo restaurante que estaba Echegaray. 3 mesas más allá estaba Echegaray. Este es el restaurante. Ese es Echegaray. Trajimos el primer plano. Y este es el restaurante por el que supuestamente Echegaray y yo por mi lado pagamos $990. Vasos de plástico, como puede apreciar. Mire el mantel, mire la forma de la mesa. Hablaron de $990 el cubierto, $990 ese lugar. Este lugar cuesta $25 por día, más o menos, de la comida. La noche de fin de año cobran la silla, porque uno deja la silla, la mesa, va hasta la playa, ve los fuegos artificiales y vuelve. Entre las 9 y las 4 de la mañana es el dueño de esa mesa. Fundamentalmente eso cobran. El menú, y mucho más que el menú, la silla que ellos cuidan durante toda la noche. Esa cena cuesta $130. El día 31 de enero, mientras caminaba con 2 de mis hijos no son una patota, con 2 de mis hijos. Queremos saber si Echegaray y su guardia de corps, su patota, van a dar la cara. La patota del director de la AFIP, Echegaray. Uno de ellos menor de edad, me interceptan 3 personas, los periodistas, un seguimiento a la mañana, al mediodía, cuando va a la playa, si voy a cenar, cuando vuelvo al aeropuerto a tomarme un vuelo. Aún así, siempre he respondido con profesionalismo. Echegaray, ¿cómo le va? Le hago una consulta.
No, simplemente saber si es que usted viajó en primera de la aerolínea de Emiratos Árabes hasta acá, Río de Janeiro. A ver, te voy a explicar lo siguiente. Viajé acá a Emiratos, en la línea de aerolíneas Emirates con mi familia a pasar fin de año acá. ¿Viajó por Emirates entonces? Sí, estoy pasando la fiesta de fin de año, así que estoy pasando con mi familia. ¿Me dejas tranquilo, por favor? ¿Cómo? Dejar? A ver. Sí, bueno, pero... ¿Me dejas? Le he respondido a las preguntas. Vine a pasar fin de año con mi familia a Río de Janeiro, acá en Copacabana. Sí. Es sugerente solo te voy a simplemente que suceda en un momento de la Argentina muy delicado. Te voy a explicar. Es algo que tengo programado hace tiempo que no tengo vacaciones. El viernes, si querés, en la conferencia de prensa de la recaudación, me preguntas todo lo que querés. Hasta luego. La nota denuncia que lo que hizo Echegaray fue comportarse de la mejor manera. No le dijo salgan de acá, porque están acá, no los insultó, nada. Le respondió. Una pregunta más, Echegaray, nada más. ¿Tuvo problemas para conseguir dólares para viajar? No tuve ningún problema, porque yo tengo los sistemas que hemos estructurado para que todo el que tenga capacidad contributiva para hacerlo lo haga. Porque con tarjeta está un poco más caro. Igual consumo con tarjeta de crédito. En este momento yo estoy con mi familia. Hoy es el último día del año. Te agradecería me dejes caminar tranquilo. ¿Puede ser el último día del año? Entiendo que les responde correctamente, porque la respuesta de Echegaray es de una corrección extraordinaria, con una paciencia evidente. Miren ustedes qué distinto es Echegaray respondiéndole a un periodista de Mañeto, que Mañeto y Aranda, su número 2, respondiéndole a un periodista del diario Crítica no hace mucho tiempo. Ahí lo sorprende el periodista, Levi, a Mañeto y Aranda, en un garage. Mañeto lo ve, el diario Crítica. Aranda dice, salgan de acá, Mañeto pone cara de, ¿qué hacen ustedes acá? Lógico, no esperaba la nota. Y Aranda entonces la emprende a golpes contra el periodista de Crítica. Este es el significado del periodismo cuando trabaja en forma independiente y honesta. Y la reacción entonces es la de la brutalidad porque no hay otra. Esto fue un hecho bastante conocido y viene. Buena izquierda, ahora va a meter una entrada de izquierda bien potente. Y la reacción entonces es la de la brutalidad porque no hay otra. Después al otro hijo mío lo enfocan con un círculo, dicen que es el agresor. Ricardo Echegaray estaba con su familia, como él dice, pero también con otras personas. Estamos hablando de Jorge Lambiris. Hoy se da a conocer este nombre públicamente. Son las personas que han atacado al equipo de TN. Mi hijo estudia en la universidad, muchachos. Trabaja acá en la City. Hoy el desagrado que significa a él volver a trabajar acá en el microcentro y que en el trabajo todos les digan, che, así que ahora sos agresor. Eso es lo que logra la ausencia de profesionalismo cuando se manda un grupo para amedrentar a un funcionario. Se nos ocurre una pregunta. En los tiempos menemistas, cuando realmente había corrupción descontrolada y estructural, de haber existido entonces línea de bandera, ¿el titular de la AFIP se hubiera pagado su pasaje como hizo Echegaray o habría viajado gratis por aerolíneas, si no en el Tango 01? Volvamos a este grupo Clarín ya en estado de emoción violenta, que hizo lo imposible para que algún fanático trate de agredir a Echegaray. Ese vuelo que tomó llega hoy 19:45 a Ezeiza, es el vuelo de Fly Emirates. Estaba viendo también la información del vuelo, ahí lo tienen, ¿ves? Salió de Río. Sí. Y llegará a Buenos Aires a las 22:08, está muy retrasado, y ahí viene bajando, como ven, está recién a la altura de Florianópolis. Nos dicen que viene con atraso este vuelo que trae a Echegaray, nosotros estamos acá en el aeropuerto de Ezeiza. Bueno, Julio, ¿cuándo se espera que arribe el avión que trae a Echegaray a la Argentina? Este vuelo ya salió de Río de Janeiro y se estima su arribo acá a este aeropuerto de Ezeiza para alrededor de las 22:15 aproximadamente. El colmo del ridículo fue el caso del todoterreno Bazán. Escuchemos su argumentación. Buenas tardes, señor Echegaray. Con lo que dice que gana, ya estaría en condiciones de hacer su propio diario, así publica y lee solamente lo que a usted le gusta o le conviene. Y le pregunto, ¿qué hacía el empresario Lambiris con usted? ¿Quién pagó el viaje?
¿Qué opina de que Lambiri, convertido en guardaespaldas suyo, aporreara salvajemente a los periodistas de Canal 3 CTN sin intervenir? No le creo que no haya visto nada. En primer lugar, le vuelvo a reiterar lo que dije a lo largo de toda la conferencia. Me parece que usted hubiera estado en otra conferencia. Si hubo un hecho de agresión, como es la versión que conozco, le insisto, yo me solidarizo y repudio cualquier acto de violencia. Su pregunta más orientada a dar una opinión, la he escuchado atentamente, no la comparto. Además, está todo lo que usted no pregunta, cuestiona, yo lo he explicado punto por punto y en detalle a lo largo de esta conferencia. Yo le agradezco, pero insisto, usted tiene un libreto en el que se anticipó a contestar lo que nadie le había preguntado para no contestar cuando se le pregunta. Gracias. Y si usted me sigue dirigiéndose a mí, yo me voy a seguir dirigiendo a usted. No sé si quiere que sea una conversación. No, si usted está tranquilo, ya está. Evacuó su consulta. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Con toda la libertad. La idea de Mañeto es mantener el tema en agenda y Pato Bullrich lidera el grupo de los funcionales a tales efectos. Denuncia contra Echegaray. Sí, lo hicieron las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich. El funcionario podría haberse valido de su posición al frente de la AFIP, haciendo desviar las funciones normales del sistema de compra de moneda extranjera para viajes en procura de dos indebidos beneficios. Más allá de válidos cuestionamientos que incluso desde el kirchnerismo en las redes sociales se realizan a este viaje de 2 días al limítrofe país, continuando la línea del informe anterior, es tragicómico que Pato Bullrich sea la defensora de la plata de todos los argentinos. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Hablábamos de distinta vara. Mientras la persecución de Mañeto a Echegaray fue instalada en la agenda mediática, muy pocos se enteraron de la nueva metida de pata del doblemente procesado jefe de gobierno porteño. El jefe de gobierno Mauricio Macri regresó el fin de semana después de declarar la emergencia aquí en la ciudad de Buenos Aires a Bariloche y en el aeropuerto de esa ciudad rionegrina fue abordado por un fotógrafo que le tomó esta imagen. El fotógrafo dijo que Macri quiso comprarle la foto. Fue el sábado de la noche, alrededor de las 21. Nada, a mí se me da el dato de que Mauricio Macri iba a arribar a Bariloche. Una vez que Mauricio se baja del avión, empiezo a hacer mi laburo, en realidad. Empiezo a disparar y a tirar fotos. Y ya cuando veo que la condición de luz ya es desfavorable para mí, prendo el flash y le empiezo a tirar foto con flash, que es donde me ve y me empieza a preguntar quién me había mandado. ¿Para qué trabajaba? Yo me acerco a él y le digo, no, Mauricio, eso yo no te voy a decir quién me dio el dato, yo trabajo de manera freelance. Y ahí me dice, bueno, vamos a hablar más tranquilos. Nos vamos a hablar al baño del aeropuerto y en el baño del aeropuerto él sigue haciendo hincapié en esta cuestión de nada, de cuánto era esa foto, cuánto me pagaba un diario por esa foto. Y como yo trabajo de manera independiente, él me dice, es lo mismo que yo te pague la foto a que te la pague un diario. Y yo ahí siempre estuve en una negativa de decirle, no, digamos, este es mi laburo, la foto no se vende. Lo grave, lo que me parece, es Macri tratando de acallar a un periodista comprándolo. Y a propósito de políticos en el exterior, tampoco Clarín y sus afines informaron en su oportunidad sobre el interminable periplo del doblemente procesado Macri y su club privado de Trancoso, con habitaciones 10 veces más caras que las del Sofitel de Río. Y menos aún te enteraste. ¿Es hora de que vuelva el influenciómetro? De que, como mostramos casi en soledad hace un ratito, el diputado macrista Sturzenegger, siguiendo el camino de su jefe político, ha sido procesado por estafar a todos los argentinos. A ver, Palma, usted que es filósofo. Tiene de todo el informe. Es un exceso la filosofía para esto, ¿eh? No, hace falta tener filosofía. Sí. No, bueno, está bien, el informe muestra... Está bien. No, me parece que muestra más o menos cómo son las operaciones
Pienso también como siempre que hay una denuncia aparecen 2 o 3 políticas de la oposición que van a la justicia. Hay un mecanismo ya pero está muy fácil. aceitado eso. Ahora me acuerdo de Tennemann que dice que nosotros hacemos bullying, que es una palabra tan bonita. Sí. Bazán que hay que atarlo. No, pero digo, digo que era, hasta me resultó peligroso lo que hicieron con el tema del vuelo, insistiendo en el horario, está bajando, miren que tienen tiempo de ir, faltaba que digan, ¿no? Pero tenemos unos palitos para darles. Sí, yo creo que igual, sobre el informe más o menos vamos a estar todos de acuerdo. Quizás me parecía más interesante discutir, porque yo creo que en la política está el ser y el parecer también. Sin duda creo que Echegaray tiene todas las de la ley en ir a veranear a donde se le cante. La pregunta es si también no hace falta parecer, ¿no? Es decir, no hace falta hacer algunos gestos. A mí no me pareció la mejor salida irse a Brasil, por más que sea un día, 2 días. Digo, y por más que, insisto, que tenga todas las de la ley para hacerlo y tenga todo el derecho de hacerlo. Me parece que como gesto se exponía a este tipo de operaciones, de operaciones berretas. Pero me parece que a la luz de la opinión pública, ese viaje podría haberse evitado. ¿No lo decías? No, la verdad, coincido con lo que dice Dante, particularmente en este último punto, pero es tan grotesca la operación que montaron en torno a esto, porque el hecho informativo realmente no existe, porque el tipo además sacó los pasajes, los pagó, digamos. Ahí no hay un hecho de corrupción que pueda justificar ese operativo. ¿Cuánto habrán gastado ellos en mandar a todos esos periodistas a perseguir a este hombre no sé cuántos días, a buscarlo? Digamos, es desmesurado, obviamente, bueno, tienen blancos y fue el único que salió al exterior, o que por lo menos pudieron detectar que haya salido al exterior, y armar esta opereta en enero. Bueno, ya de los cortes de luz ya estaban, digamos, lo repitieron 150 millones de veces, ya estaba medio agotado, y bueno, seguir incentivando contra los funcionarios del gobierno. Tenés ese contexto de calor extremo, cortes de luz, protesta en las calles, y el funcionario que recauda impuestos de vacaciones en Brasil. Digamos, es un cóctel para esa lógica adecuada. Pero es el tipo que le cobra impuestos a ellos también. Por eso, ¿no? No es cualquiera. Está claro, no es azaroso, pero es absurdo. Interesante la acusación de Bazán. Vos me contestás por anticipado las preguntas para no tener que contestarlas cuando yo te las pregunto. Verdaderamente no había visto nunca una cosa así. Pero más allá de eso, yo digo, hay un problema, retomando lo que decía Dante, en el sentido de que saco a Echegaray y saco el caso. Me queda la reflexión de que el rango de la responsabilidad y del parecer que se decía acá de los funcionarios se ha elevado. Porque este no es cualquier gobierno. Esta no es cualquier relación entre el gobierno y los grupos económicos, ni cualquier relación entre el gobierno y el aparato mediático. Hay que saber que si uno se va a algún lugar, y sobre todo si se va afuera, en los días en que están pasando una verdadera desgracia colectiva en las grandes ciudades, en alguna de las grandes ciudades argentinas, eso tiene que ser medido. Yo no estoy hablando ni del derecho ni del no derecho, creo que Dante lo decía muy bien eso, pero creo que como experiencia, como aprendizaje, es más caro que en otras épocas hacerse cargo de la AFIP. Es más caro porque se hace otra política que perjudica a otros y que beneficia a otros. Entonces eso tiene que ser asimilado, tiene que ser internalizado por cada uno de las personas que trabajan en un funcionario del gobierno hoy tiene derecho a una pelopincho, a la Costanera Sur y a, no sé, al Parque Pereira. No. Más que eso, es un exceso. No. Yo no estoy, por lo menos yo no estoy diciendo eso. Si vos decís que yo estoy diciendo eso, te aclaro. De acuerdo a los Bazán que hay ahí, uno tiene que preguntarse, porque hay muchos jóvenes que estudian periodismo, y ¿cómo llega Bazán a ese lugar? Para un periodista joven puede ser estelar, por la exhibición, la exponencia que tiene. ¿Por qué llega a eso? Porque es funcional al medio para el que trabaja. Entonces, ese atrevimiento, esa temeridad, es una temeridad lo que hizo, una temeridad moral, a eso me refiero, no temeridad física. Atreverse a ese absurdo, a ese disloque de la retórica, interpelando malamente a un funcionario que acababa de dar una conferencia de prensa de 1 hora y media, realmente llama la atención. Y de otra cosa que yo me preguntaba, ¿por qué un funcionario
por eso separemos los nombres, cualquiera puede ser. No pensemos en Obama ni ninguno de esos que no atienden a ningún periodista en el camino ni de casualidad. Puede atender en un aeropuerto sin saber quiénes son esos periodistas. ¿Cómo sabe que esos a los que le tiene que contestar son periodistas? ¿Por llevar una cámara? ¿Y a quién representan? No es que van al paso, que uno va al paso y te ponen un micrófono y vos tenés que responder. Ese es un criterio de libre albedrío absurdo, que atenta contra la propia privacidad del individuo. ¿Por qué tiene que saber que eran periodistas? En cambio, en una conferencia de prensa se sabe que los que concurren tienen que presentar los datos del medio al que representan, que es una cosa totalmente distinta. Bueno, como ese señor que se disfrazó de sacerdote para entrar al sanatorio donde estaba Schumacher. Del mismo modo que Chiche Helweg se disfrazara un periodista de sacerdote para entrar cuando Balbín estaba de agonía. Es muy difícil eso. ¿Y Bazán de qué estaba disfrazado? Del mismo. De Bazán. Nora. No, a mí me parece que no puede ser el criterio que solo en conferencias de prensa un periodista pueda abordar un funcionario. Me parece que eso no es así, porque si no, solamente el periodismo podría ejercerse cuando un funcionario convoca una conferencia de prensa y eso no existe en ninguna parte del mundo. Parece que el tema es otro, el tema es, bueno, si a vos el tipo te respondió, digamos, ya está, no vas primero a buscarlo en la calle, después al aeropuerto. Eso es evidentemente algo que va más allá de buscar una noticia sobre el hecho. Eso es una decisión política para acosar a ese tipo en esa situación. Después hay un episodio confuso de agresión a un camarógrafo que es absolutamente repudiable, pero que es consecuencia de todo ese armado que se monta para lograr la noticia que ellos quieren, digamos, lograron el objetivo que querían. Es lo mismo, a mí me hace acordar al presunto secuestro de la nata en Venezuela, digamos, es el mismo modus operandi, que no tiene que ver con el periodismo. A mí lo que me molesta, ya que lo planteamos como distinta vara, lo que me molesta de toda esta persecución, porque está planteado como una persecución, lo del avioncito, ahí viene el delincuente, digamos, hay una búsqueda del prontuario, digamos, sí, ¿no? De un prontuario en cada acción, que es cierto, me parece que hay que tener comportamientos de monjes trapenses. Lo cual tampoco me parece justo, porque el año pasado salieron 5 millones de argentinos del país. Lo que este informe trata de emanar es que el tipo se va, además, de un país del que no puede salir la gente. Lo que destilan es eso, y es mentira. Será complicado, tendrás que pagar con tarjeta, etcétera. Era más cómodo, se sentían mejor con caballo. Pero la verdad que es mentira que la gente no puede viajar. Los argentinos están viajando por todo el mundo. Entonces, que destilen esta cosa de se fue del país y que uno además acepte que no puede salir del país porque entonces, ¿qué va a decir Bazán? A mí me parece que tampoco uno puede vivir de acuerdo a lo que se le cante a Clarín. Vamos con esta frase, creo que terminamos el bloque, hacemos un corte y ya volvemos con más 678. Bendición para mis ojos nuevamente. El sol está naciendo otra vez, pero hoy parece no ser suficiente. Oh, yeah. Cualquier cosa puede suceder.